aquí estás, obrando en mí, te adoro. A nuestro servicio de adoración, gracias por unirse a nosotros esta semana en nuestro servicio de adoración en línea. Con anticipación estamos esperando lo que Dios tiene para nosotros en esta semana difícil. Quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 90, versículo 16 y el 17, que nos habla y está relacionado con el tema de nuestra nueva serie sobre los principios cristianos para el trabajo y el dinero. Y dice la palabra del Señor así para ir preparando nuestros corazones. Dice: sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ahora le voy a pedir que una sus corazones con nosotros en este tiempo de adoración a Dios. Me vuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huye el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Abriste el mal para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mal para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor, sí. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh, abriste el mal para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Oh, yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Oh, sí, yo soy hijo de Dios. Abriste el mal para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor y todo mi dolor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy
Hijo de Dios. Ahora vamos a pasar al centro de nuestro servicio de oración. Es el corazón, como siempre decimos, porque esperamos que Dios nos hable a través de su palabra que nos ha revelado. Tenemos un tiempo, ya hemos tenido un tiempo para orar, para nosotros levantar delante de Él nuestras peticiones. Ahora estamos esperando que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a continuar esta semana sobre la tercera parte de nuestra serie regresando al trabajo, principios cristianos para el trabajo y el dinero, cómo manejamos nuestro dinero. Esta ha sido una semana en nuestro país, en el país de los Estados Unidos, de mucha incertidumbre, mucha división o la culminación de una división que se ha venido desarrollando, desenvolviendo este último año. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por eso y orar también por la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, oh Dios santo, gracias Señor porque tú eres un Dios que permaneces fiel, aún en medio de nuestra rebeldía. Oh Padre, pedimos que no solamente durante este servicio, Padre, que tú traigas claridad, tú traigas consuelo, que tú traigas unidad a este país donde en estos momentos estamos viviendo, que nos ha acogido, pero que nos damos cuenta que en momentos de división, en momentos de incertidumbre, Padre, que tu iglesia pueda no permitir que estas cosas nos continúen dividiendo, que continúen creando tensión en medio de tu pueblo. Reconocemos de que, oh Dios, tú no encajas en ninguno de los partidos políticos. No es cuestión de tratar de definir en cuál tú encajas, porque no encajas en ninguno, Señor. Así que tú ayúdanos, danos el poder para continuar amándonos a nosotros y amando a aquellos que piensan diferente a lo que nosotros pensamos. Ahora ilumina tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable a través de tu siervo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. ¿Por qué una serie sobre el trabajo? ¿Verdad? Se puede hacer la pregunta. Y me lo han hecho incluso ya. Pero usted póngase a pensar por un momento, ¿cuánto no pensamos en nuestro trabajo? Trabajamos diariamente. La mayor parte de nuestra vida la pasamos trabajando. Nuestro dinero, pensamos cómo vamos a gastar nuestro dinero, cómo vamos a ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Incluso nuestros hijos los preparamos, los educamos y les vamos inculcando e instruyendo de que se preparen para trabajar o para estudiar, qué carrera van a escoger después de que terminen estudiando, o sea, que trabajen. Por lo tanto, es importante. Y la Biblia nos habla, porque Dios se preocupa por nuestras vidas. Dios se preocupa por nosotros. Dios nos ama, por lo tanto nos guía y nos quiere dar dirección en cuanto a las cosas más importantes, las cosas que más menciona la Biblia, que es el dinero, o a la cual se refiere más, que es el dinero y el trabajo. Por lo tanto, vamos a estar estudiando esta semana en el pasaje que van a ver aquí en su pantalla. You will see it on your screen, the Bible verse. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12, para que nos vaya contestando esta pregunta sobre el trabajo, porque la Biblia nos habla acerca del trabajo. Y dice la palabra de Dios: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más y a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. ¿Para qué? Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Esto es palabra de Dios. Hace 3 años atrás, la cadena de noticias CBS hizo un estudio y publicó un artículo
como consecuencia de este estudio. Y el artículo se titula ¿Por qué los americanos odian su trabajo? Y usted hace la pregunta, o me respondería esa pregunta, pues yo odio mi trabajo, pero tú no sabes a dónde yo trabajo, tú no sabes qué cantidad de trabajo me toca hacer, o no sabes qué clase de jefe o compañeros tengo, por eso no entiendes y quizás no estarías de acuerdo con ese artículo. Pero eso refleja o revela la realidad de muchos de nosotros, de que pensamos que el trabajo es un mal necesario, pensamos que el trabajo es una maldición. Pero como lo hemos venido hablando la semana pasada, la semana antepasada, cuando establecimos que el trabajo Dios lo ha creado con dignidad. Por lo tanto, el trabajo tiene dignidad. Y el trabajo no es un mal necesario, el trabajo es una bendición de Dios. Pero desafortunadamente esa no es la actitud de muchos de nosotros. Lo revela este estudio. Porque muchos de nosotros quisiéramos vivir de esta manera. Pensamos que el trabajo es un mal necesario, es una maldición, por lo tanto esperamos con ansias el fin de semana, esperamos el día en que ya no tengamos que trabajar más, queremos tener lo suficiente dinero, la cantidad suficiente de dinero para vivir así, que alguien nos sirva, que alguien nos dé uva, una por una, y estemos tranquilos, estemos descansando por el resto de nuestras vidas. Por eso anhelamos lo que es el retiro. Otros pensamos de esta manera, si el día que yo tenga la oportunidad de ganarme la lotería, ya no tengo que trabajar, no tengo que depender de ningún jefe, es más, puedo llegar a la oficina de mi jefe y decirle, toma tu trabajo y haz con él lo que tú quieras porque yo hasta aquí llegué. Por eso es que muchos de nosotros vemos el trabajo como un mal necesario, como una carga, como algo que no queremos solamente para que nos den un cheque y deshacernos, irnos para la casa y no tener nada que ver con el trabajo. Pero no cabe duda que no es lo que nos enseña la palabra. Es más, este artículo nos dice que de aproximadamente 100 millones de empleados que trabajan en el país a tiempo completo, el 51% no están involucrados en su trabajo. Esto es en el año 2017. Lo que significa que no sienten una conexión real con sus trabajos. Por tanto, tienden a hacer lo mismo, tienden a quejarse de sus compañeros de trabajo, tienden a quejarse de su trabajo, tienden a quejarse de su jefe, de su supervisor. Dice también el artículo que otro 16% está activamente desconectado, resienten sus trabajos, tienden a quejarse de sus compañeros, como acabamos de decir, arrastran la moral de su lugar de trabajo. Se sienten que sus necesidades no son satisfechas en su trabajo, no comprenden completamente qué le esperan de ellos. Increíble. Pero se ve el trabajo como algo degradante, un mal necesario. Pero los cristianos no debemos de vivir de esa manera. Los seguidores de Jesús no debemos de vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos llama a ser renovados, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, a ser luz, dice nuestro Señor Jesús, a ser sal, a preservar, a ser como estrellas, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, que apunta no hacia nosotros, sino que a través de nuestro trabajo apuntamos hacia el creador del trabajo, al que ha diseñado el trabajo. Por lo tanto, nuestra mente no puede ser acomodada a la cultura, que la cultura dice que es un mal necesario, que hay que ganar lo suficiente o tener lo suficiente, el dinero suficiente para no tener que trabajar, sino descansar. Nosotros al contrario lo vemos como que es parte de nuestra adoración a Dios. Por lo tanto, tenemos un punto de vista diferente, radicalmente diferente. Te pregunta, ¿pero por qué? Pues primero que todo, como vimos la primera semana. ¿Por qué? Porque Dios trabajó desde el principio, en el principio de la Escritura, en la narrativa de Génesis, lo podemos ver como vimos hace 2 semanas. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 nos dice, al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra
que había emprendido, el trabajo que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios fue el primer trabajador y nos creó a su imagen para trabajar. Adán y Eva fueron puestos en el jardín para que lo trabajaran y lo cuidaran. Por lo tanto, el trabajo no es un más necesario, es una bendición. No es una maldición, es una bendición. Tenemos ahora el privilegio de trabajar como nuestro creador. Como dijimos la semana pasada, de la misma manera que los imperadores en ese tiempo antiguo del Medio Oriente, en Egipto, en Mesopotamia, levantaban altares a su imagen, declarando de que ellos eran dioses. De esa misma manera nos dice el autor, Dios a través de Moisés, revelándoselo a esa generación, de que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen? Que igual como Dios ahora reinamos, cultivamos y cuidamos, como le dio esa comisión a Adán y Eva, de extender el reino de Dios como sus representantes, sus vicerregentes en la tierra. Ahora también nosotros, ese es el llamado que tenemos, esa es nuestra comisión, porque Dios trabajó. Por lo tanto, nosotros no debemos tener esa perspectiva, sino que tenemos una visión radicalmente diferente en cuanto al trabajo. Ahora, al acercarnos a nuestro pasaje, es importante entender que en la iglesia de Tesalónica, a la cual Pablo le escribe después de haber recibido ese reportaje o ese reporte de su hijo en la fe, Timoteo, que lo vemos aquí en este pasaje, en el capítulo 3, habían estas dificultades, existían dentro de los miembros de esa iglesia y aquellas que fueron a leer esa carta más adelante y ahora nosotros, existían esos problemas, existía esa visión errónea en cuanto al trabajo y pensaban igual como piensan mucho de nosotros, o pensamos mucho de nosotros, o piensa nuestra cultura. Y déjeme comprobárselo para que usted lo pueda ver aquí de la misma escritura. Por ejemplo, en esa misma carta, en el capítulo 5, más adelante, el versículo 14, el apóstol Pablo les dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. En su segunda carta a esta misma iglesia, escribiendo en el capítulo 3, vemos otra vez ese tema que se viene desarrollando, ese problema que existía. Pablo les dice, porque incluso cuando estaba con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No nos hemos enterado, dice, de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. Dice, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. En el versículo 6 de ese capítulo 3 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Por lo tanto, queda claro que existía este punto de vista erróneo. Y aquí Dios, a través del apóstol Pablo, nos quiere dar estos principios para el trabajo y el dinero. Lo primero que quiero que veamos es que nos enfoquemos en esa primera frase que va a ser la idea central de este sermón, que es el amor fraternal. La importancia de amarnos los unos a los otros, como lo vemos en el primer versículo. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. La importancia del amor fraternal, la importancia de amarse los unos a los otros. ¿Y cómo podemos entender o qué significa de que Dios mismo les ha enseñado a amarse? Por lo tanto, no tenemos que hablarles acerca del amor fraternal. Y eso nos tiene que llevar hacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, es la idea, el tema que se va desarrollando tanto a través del profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, que se lo voy a poner aquí
en su pantalla. Pero es esa idea de el profeta Isaías, por ejemplo, veía hacia un día en que el Señor regresaría a su pueblo de la esclavitud en Babilonia. Porque Isaías no lo pudo vivir, pero sí veía ese día. Pero también el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, estando dentro del exilio en Babilonia, también miraban hacia ese día que culminaría esa gracia que se venía revelando, que culminaría en la persona y en la obra de Jesús. Por ejemplo, déjeme leerle lo que dice el profeta Jeremías. Dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y está la promesa de ese pacto. Y les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados. El profeta Ezequiel en el capítulo 36 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que me sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pablo, al decir que se les ha enseñado, que ya le han enseñado a amar, piensa en un momento esa idea, ese tema que se va desarrollando desde el Antiguo Testamento, que es que algún día Dios regresaría a su pueblo, que ahora por su desobediencia estaba en el exilio, estaba exiliado de Dios, igual que Adán y Eva. Llegaría ese día que Dios mismo demostraría en la persona de Jesús, a través de su amor, a través de su vida perfecta, a través de su muerte y su resurrección. Se entregaría, se sacrificaría siendo él mismo Dios, siendo completamente humano, muriendo por nosotros, que nos hemos rebelado en contra de él, que le hemos dado la espalda, que hemos quebrantado su ley en palabra, en pensamiento, en obra. Él no vino a quitarnos, él vino a dar, él vino a darse, a entregarse por nosotros. Por eso que el apóstol Pablo puede decir que ustedes, Dios les ha enseñado a amar. En la persona de Jesús, en el Nuevo Testamento lo podemos ver cómo Dios nos ha enseñado a amar. Por eso ustedes se aman los unos a los otros. O como lo dice Romanos capítulo 5, versículos 5 y 8, dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. No por lo que merezcamos, no porque lo hayamos obtenido nosotros en méritos propios. No, es que Él nos ha dado, Él nos ha venido a dar de una manera sacrificada. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y cómo nos enseña? ¿Cómo nos enseñó Dios a amar? Porque Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a dar y no a quitarnos. Ese es el Evangelio, hermano. Iglesia, esa es la buena noticia de Jesús, que debe ser en la motivación y el medio por el cual ahora nosotros trabajamos, servimos. Mire lo que dice Marcos capítulo 10. Y el que quiere ser el primero debe ser el esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10, en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Por lo tanto, en cuanto al amor fraternal, no tenemos que enseñarle, no tenemos que repetírselo, porque ustedes ya están amándose los unos a los otros, han experimentado, nadie les tiene que decir, han visto, han experimentado el amor de Dios en Jesús y ustedes mismos están viviendo de esa manera. Pero ¿qué nos deja ver este pasaje? Son 4 maneras prácticas de poder aplicar este principio del amor fraternal. Y eso es lo que quiero que vamos a desarrollar, desempacar juntos, tomar un tiempo para suave, despacito, ir por cada
una de estas maneras prácticas de aplicarlo. Y lo primero que vamos a ver es en el versículo 10 que dice, ámense más para que otros sean bendecidos. Versículo 10 nos dice, no obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, ya que han experimentado el amor de Dios en Jesús, ya que nadie tiene que enseñarles porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, a servir y no a quitar en su trabajo, en su manera de vivir. Por lo tanto, el primer resultado, la manera práctica de poder aplicar ese principio es ámense más para que otros sean más bendecidos. Ámense más, sírvanse más en todo lo que ustedes hagan, en sus trabajos, de la manera que están viviendo, sirviéndose el uno al otro, háganlo más, sírvanse más. Mantener esto es importante, mantenerlo dentro del contexto del trabajo, y ya lo hemos visto cómo queda establecido, qué era lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia. Entonces, por lo tanto, ahora ámense más, sírvanse más, continúen amándose, continúen sirviéndose los unos a los otros. Segundo, el versículo 11 nos dice también, vivan una vida tranquila. La versión nueva internacional dice vivir en paz. Pero hay otras traducciones que nos dejan ver de una manera más apropiada, que es vivan una vida callada, una vida tranquila. No sean personas que buscan ser el centro de atención, que buscan recibir todo el reconocimiento, de ser alabadas, de ser las personas que todo el mundo tiene que acudir. No, al contrario, sean siervos, sirvan, así como Dios ya le enseñó amar, que es a través del servicio, el sacrificio. A ustedes también vivan esa vida tranquila. Busquen ser los que sirven y no busquen ser servidos. La segunda parte del versículo 11 nos dice, todo lo que hagas, hazlo bien, porque estás sirviendo a los demás. Aquí dice, ocúpense de sus propias responsabilidades. ¿Qué significa eso? Bueno, en el contexto del trabajo es lo que tú hagas, hazlo con excelencia, hazlo bien. Si eres plomero, si eres electricista, si eres un contratista, si limpias casas, si eres una ama de casa, hazlo con excelencia. Hazlo como la mejor persona, porque no estás sirviendo a los demás, sino como dice Colosenses capítulo 3, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. ¿Por qué? Conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. ¿Por qué? Porque ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y por último, trabajen con las manos. O sea, hagan algo que sea visible, algo tangible. Trabajen con las manos, no solamente en pensamiento, sino que vayan a trabajar para que puedan mejorar la vida de otras personas, para que puedan contribuir al bien común de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Hagan algo con las manos, trabajen con las manos. ¿Y cuál será el resultado de hacer todas estas cosas, de poder aplicar ese principio del amor fraternal entre ustedes? ¿Cuál será el resultado? Bueno, el versículo 12 nos dice, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que aún no son creyentes. Aunque las personas no puedan entender toda nuestra teología, a que no puedan comprender por qué y cómo nosotros creemos o vivimos de la manera que vivimos, aunque todo eso no lo puedan entender, pero a través de su manera de servir a otras personas y no de ser servido. Una manera de vivir una vida tranquila, no buscando ser halagado, no buscando ser el centro de atención. Pueden ganarse la aprobación, pueden las demás personas que todavía no han conocido al Señor respetarnos sin entender todo lo que nosotros creemos. Pero también no tienen que depender de nadie. Ese depender de nadie ahí específicamente se refiere a lo que es un sustento financiero, que es que nos pagan. No tenemos que depender de nadie. Cuando aplicamos estos principios a la luz y como resultado del amor revelado y manifestado en la persona y la obra de Jesús por nosotros, como resultado, en obediencia
a través de ese poder que solamente lo podemos recibir en las buenas noticias de Jesús. Al aplicar estos principios, los resultados son de que no vamos a tener que depender de nadie y a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestro servicio, pues, como dice el versículo 12, por medio de nuestra manera de vivir, ganemos el respeto de los que no son creyentes. Y ahora quiero que nos enfoquemos en este principio, al ver y escuchar los resultados, este principio de los que dan, siempre ganan. Pero quiero que nos acerquemos a este principio también a manera de una pregunta: ¿qué es el dinero? Y para poder entender y poder contestar esa pregunta y desarrollar ese principio de los que dan, siempre ganan, a la luz de lo que ya Jesús ha hecho por nosotros, a la luz de lo que ya en Jesús Dios ha hecho en su persona y su obra, que nos ha demostrado, nos ha enseñado qué es el amor fraternal, qué es servir y no quitar, qué es dar. Contestando la pregunta, ¿qué es el dinero? Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, como se conocen las frustraciones del pecado o las maldiciones del pecado. Rapidito, no lo vamos a leer todo, pero versículo 18 dice que la tierra producirá cardos y espinas y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué es la importancia de esa palabra, el pan? Porque si usted ha leído la narrativa de Génesis 1 y 2, y como la leímos al principio de esta serie, el ser humano amaba y obedecía a Dios perfectamente, en palabra, en obra y en pensamiento. Adán y Eva amaban y obedecían la voluntad de Dios, gozaban de una relación sin interrupción con su Creador y el uno con el otro y con su creación. Podían disfrutar de todo el fruto del jardín. Dios los puso en el jardín para que lo cuidaran, lo cultivaran. Y la comida, su sustento, todo era satisfecho, todos a ellos tenían acceso. Pero en el momento que entra el pecado, en el momento en que desobedece el ser humano a la palabra y a la obra de Dios, que sienten que no era suficiente lo que Dios les había dado, el comer se vuelve doloroso. El ganarse el pan se vuelve doloroso. Entra la enemistad el uno con el otro y se pierde una relación sin interrupción con su Creador. Y ahora trabajar la tierra, cuando antes no era trabajoso, ahora se vuelve doloroso. Ahora por eso el trabajo, aunque es doloroso, pero no es una maldición, sigue siendo una bendición. Pero por naturaleza ahora, porque el pecado ha entrado a nuestras vidas, el cooperar el uno con el otro, el trabajar en cooperación, no es algo que lo hacemos por naturaleza, porque somos personas individualistas. Queremos hacerlo por nuestra cuenta, queremos ganar lo que nosotros queremos ganar por nuestra cuenta. Y se hace difícil la cooperación. Pero usted se va a dar cuenta que el dinero es, como dice esta definición, una representación espiritual del fruto de la cooperación, del trabajo y el servicio humano. Porque piense por un momento, de acuerdo a este pasaje, si usted cree en la palabra de Dios, el pan existe porque existe el ser humano. Existe el pan porque existe el ser humano. Existe el dinero porque existe el ser humano. Por lo tanto, el dinero llega a ser una representación espiritual del fruto de la cooperación y el servicio del ser humano. ¿Por qué? Piense por un momento el pan. Piense en el proceso del pan. Todos comemos pan. Todos comemos pan. ¿Cuántos de nosotros no comemos pan? En todos los países se come pan. Aunque ya sea que tenga usted una condición médica o está siguiendo una dieta específica, pero todo el mundo come el pan. Por lo tanto, el pan tiene un significado, una connotación espiritual. Piense por un momento, ¿cómo podemos nosotros llegar ahora a obtener el pan? Porque primero comienza con el trigo. Hay alguien que tiene que trabajar ese trigo en una finca. Después se tiene que llevar
alguien que le eche aceite o que le eche sal. Después tiene que llevarse a la factoría. Después de la factoría alguien tiene que llevar en un camión hacia la factoría. Después de la factoría llevárselo a la tienda. En la tienda el panadero, en la tienda del panadero una cajera o un cajero hasta que llega a nuestras manos y podemos comer ese pan. Por lo tanto es una cooperación, es un servicio del uno al otro. Y eso es lo que es el dinero, es el fruto espiritual de una cooperación, porque le pagan a cada una de esas personas para que nosotros podamos ahora comer pan. Y el dinero que ahora nosotros recibimos, porque no solamente es el pan, es si usted es plomero, si usted es un electricista, si usted es maestro, cada una de esas personas, para que pueda llevar el fruto de su dinero, tiene que trabajar en cooperación, porque si no trabajamos en cooperación, entonces no hay el fruto del dinero. Por lo tanto, Dios nos llama a cambiar radicalmente nuestra perspectiva de lo que es el trabajo, que es un servicio el uno al otro, para que cuando gocemos del fruto, que es el dinero, podamos continuar siendo de bendición para otra persona. Porque ahora estamos llamados, como dice el principio, a no a quitar, sino a dar para que Dios nos bendiga y poder bendecir a otras personas. En la próxima semana continuaremos viendo estas implicaciones, estas maneras prácticas de aplicar estos principios. Pero le quiero invitar, si usted en este momento ha sentido que este mensaje ha removido algo en su corazón y aún usted no ha puesto su confianza en Jesús, le quiero invitar a que ponga su fe y su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos. Oh Dios, ayúdanos a aplicar tu palabra, que podamos ser transformados en nuestra manera de ver el trabajo, no como una maldición ni un mal necesario, sino como una bendición que tú nos has dado para que el ser humano, para que nosotros podamos florecer, creados a tu imagen para gobernar, para cuidar y cultivar. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoro. Déjeme ahora animarle en respuesta a lo que ya Dios nos ha hablado, como buenos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado, de nuestros talentos, de nuestros tesoros y nuestros dones. En agradecimiento, porque Él nos enseñó, no de una manera efímera, no de una manera abstracta, sino que tangiblemente nos ha enseñado en Jesús el amor fraternal. Que respondamos dando nuestras ofrendas, nuestros tesoros, nuestros regalos en sunlightchurch.com, en esta página que usted puede, en esta página de internet que puede ver aquí. Y también si usted ha sentido que el Señor ha tocado su corazón, ha removido algo en su corazón, conéctese con nosotros al número, this number that you see here on the screen. Deje su comentario y conéctese con nosotros. Ahora déjeme dejarlo con esta bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayan en paz a amar y a servir a Dios. Que Dios los bendiga. Milagroso.